Globovisión en primera página conversando con el diputado Jorge Millán, diputado al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado, le dejaba pendiente antes de irnos a la pausa, autoridades, varias de las últimas autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica han dicho que hay un exceso de consumo por parte del venezolano, palabras más, palabras menos, que el venezolano bota, derrocha consumo de luz eléctrica y por lo tanto han iniciado campañas de concienciación precisamente para tratar de reeducar la conducta del venezolano en este sentido. De hecho, se dice por parte del gobierno nacional que Venezuela es donde hay más alto consumo de energía eléctrica per cápita en toda la región latinoamericana. Bueno, eso es mentira, eso es una excusa de unos señores que definitivamente son unos pillos cínicos, que lo que han hecho es enriquecerse brutalmente con los recursos de los venezolanos y tienen al país en la miseria, pasando hambre, sin electricidad y las consecuencias en la calidad de vida que esto genera. Porque fíjate algo, nosotros tenemos alto consumo, pero no somos los más altos, pero también hay cosas que hay que desmitificar, por lo menos el caso de Colombia. Colombia generó una política para que la energía eléctrica fuese sustituida por el gas. Entonces en los hogares colombianos el consumo energético es tal vez igual o mayor que el de los venezolanos, pero en el consumo eléctrico es más reducido porque el calentador es de gas, no hay cocinas eléctricas, porque hubo una política para sustituir un tipo de energía por otra, cosa que no hemos hecho nosotros los venezolanos, a pesar de la cantidad de reservas de gas que tenemos. Y es una de las proposiciones que hacemos en el caso de la comisión, que debemos ir hacia allá. Ahora, el problema, y yo te insisto, fue el gran robo y la gran ineficiencia y la incapacidad de quienes han dirigido el sector eléctrico en Venezuela. Porque como yo te decía, si nosotros contratamos y decimos que tenemos una capacidad de generar 30.000 megavatios y estamos consumiendo 14.000, ¿a dónde se fueron los otros 16.000 megavatios? O sea, si eso lo pagamos, si eso debería estar allí, ¿dónde se fueron? Entonces ahí es donde empieza la opacidad y es parte de lo que debería terminar la jurisdicción de justicia. Bueno, ¿qué pasó en la planta A? Que nosotros no pudimos ingresar por lo menos. ¿Y por qué no les han permitido a ustedes, diputados que hicieron esta investigación, usted que la encabezó, no le permitieron la entrada a ninguna de las instalaciones eléctricas del país, proyectadas, ejecutadas o que estén ya en operatividad? Gabriel, recuerda que una de las principales razones por las cuales Nicolás Maduro ha evitado que los ministros vayan a la Asamblea Nacional es porque quiere ocultar la corrupción que él representa y que él tapa. Y así es con Nota Domínguez y así es con cualquiera de los ministros que nosotros podemos ver, porque no hay un hueso sano en la administración pública hoy en día. Lamentablemente el sistema de corrupción se multiplicó, se masificó y es un virus que ha penetrado a toda la administración pública. Ese informe que ustedes presentaron ayer, diputado Millán, ¿lo van a consignar ante el Ministerio Público, ante la Contraloría General de la República? Sí, por supuesto. ¿Cuándo? No, ya debe haber sido enviado por la Secretaría, eso fue aprobado la semana pasada el informe, ayer el voto de censura, y ese informe forma parte de los elementos de las investigaciones que hicimos y que deberían continuar la Fiscalía. Antes de pasar con los comentarios de la audiencia, que además son muchísimos, diputados, ¿qué pasó, por ejemplo, con proyectos alternativos, como por ejemplo el parque de generación eólica en Paraguaná, en el estado Falcón, y el parque alternativo de generación eléctrica en el estado Apure? Bueno, mira, un poco lo que pasó también con las plantas termoeléctricas y con la propia paralización de Tocoma, que no ha sido concluida cuando debe haber sido terminada en el 2012. El dinero no fue a parar a las inversiones que tenían que ir y terminó en los bolsillos de la corrupción y bueno, son los casos que nosotros vemos hoy de personas que de ser funcionarios públicos con un salario restringido o personas que no tenían ningún tipo de riqueza, hoy ostentan miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias. Pero en el caso específico del parque eólico, cuando uno pasa por esa zona se ve que allí está la infraestructura. Ahora, pero no eso está generando. No ha tenido el mantenimiento adecuado, genera poco, no se mantuvo una política de sustitución de energía termoeléctrica o hidroeléctrica por otras fuentes alternativas y eso fue quedando en desuso y es poco lo que puede hoy resolver ese parque eólico, que además no fue terminado a su plenitud porque el dinero no se destinó a lo que tenía que destinarse. Vamos a chequear, diputado, 7:22 minutos de la mañana, la participación de nuestra audiencia. Stenin. Así es, Gabriel. Además hay varios comentarios de varios temas, diputado. Empiezo con uno del señor Jesús
Méndez le dice lo siguiente: diputado, la Contraloría jamás ha investigado la corrupción en todos los entes del gobierno, denuncian al mundo su complicidad. ¿Qué le contesta? Bueno, eso es absolutamente cierto. Nosotros vemos cómo la Contraloría está tratando de meterse en el juego de los que quieren desacatar las leyes, peleando con la Asamblea Nacional cuando no se ha dedicado a investigar los cientos de casos que además no son solo casos que hemos denunciado aquí en el país. Hay casos que están públicos y en juzgados internacionales. Podemos hablar de Cheira y de Rincones, que reconoció haber pagado 1.000 millones de soborno en los Estados Unidos. Bueno, ese soborno lo recibió un funcionario público. ¿Dónde están las investigaciones de esos señores? Estamos hablando del caso de Diego Salazar, que se le descubrieron unas sumas millonarias en Andorra. Estamos hablando del propio caso de la vicepresidencia y el señor Samar López. O sea, ¿dónde están esas investigaciones de parte de la Contraloría después de un desfalco tan grande como el que ha tenido la nación? La denuncia de Jordani de que en un año se robaron 25.000 millones de dólares por el juego cambiario. Las denuncias del diputado Paparoni sobre el tema de los CLAP, donde cobran a 34 o 45 dólares cada bolsa de comida que vale 8 dólares comprada ya, ni siquiera comprada al detal vale 8 dólares. ¿A cuánto sería el precio si se comprara en términos de una compra masiva? Entonces, es evidente que la Contraloría, los tribunales de justicia, la Fiscalía están puestos por el gobierno para soportar un régimen de corrupción. Esta es una corruptocracia. Diputado, hay varios comentarios, le vamos a agradecer por favor sus respuestas lo más precisas que puedas para dar mayor cabida. Por acá le escribe Lenín Guarirapa: le han hecho seguimiento a la situación de los diputados de Amazonas, ¿no debería haber nuevas elecciones? Sí, claro, nosotros estamos presionando. Ayer los diputados de Amazonas volvieron a exigir las elecciones. Es sorprendente que el Tribunal Supremo de Justicia mantenga una cautelar y tenga un Estado hoy sin diputados y sin representación, solo para hacer el juego a Nicolás Maduro. Ángel Tortolero le dice lo siguiente: si la Asamblea Nacional está en desacato tal como lo señala el Tribunal Supremo de Justicia, ¿cómo emite voto de censura si sus actos son írritos, sean serios? Le dice el señor Ángel Tortolero. Bueno, nosotros desde nuestra perspectiva no estamos en desacato, que hay una conspiración contra la Constitución de la República de Venezuela, lo declaramos, hay una ruptura del hilo constitucional y nosotros seguimos ejerciendo nuestras funciones, y esos son actos que cuando vuelva la justicia al país tienen que ser validados, y los funcionarios o las investigaciones o las acciones como leyes que se han tomado serán las leyes de la República, porque nosotros hemos cumplido con nuestro mandato después de haber sido electos el 6 de diciembre. Seguimos revisando. Eduard Rojas le dice: señor diputado, imagino que ustedes aplauden los muertos por saboteo al sistema eléctrico pagados por la oposición. ¿Qué le contesta? Es muy lamentable cómo cínicamente este gobierno se burla de las muertes que ellos mismos ocasionan. Hemos visto ayer a Nicolás Maduro burlarse de la yuca amarga cuando hay casos de familias que han muerto por este problema. También es el caso del sabotaje. Muchos de esas personas que mueren y que Mota Domínguez las acusa de sabotaje son empleados en una empresa que él dirige, que tiene 4 años que no compra material de seguridad industrial, y siendo, digamos que empleados que están arriesgando su vida por el trabajo que desarrollan al estar en contacto con electricidad de alta tensión. Y otro caso es vandalismo, porque obviamente que en la crisis económica que se ha generado, material que está alrededor del país, cobre, etcétera, empieza a tener, digamos que un valor que incentiva a que algunos vándalos traten de apoderárselo para hacer negocios. Pero eso no tiene nada que ver con sabotaje. Aquí el problema es la ineficiencia y la corrupción de un gobierno y de una cúpula que ha arruinado el país.